tuve el enorme gusto de poder conversar con Andrea Márquez López Mato, que es una reconocida médica psiquiatra especialista en psiconeuroinmunoendocrinología y magíster en neurociencias. Lamentablemente la primera parte del video quedó recortada porque no se escuchaba muy bien, sin embargo el tema principal es la depresión y trastorno límite de la personalidad. Acá les dejo el video a continuación para que lo puedan ver y cualquier duda o consulta la puedan dejar en los comentarios. Lo que es más difícil, esto es la depresión reactiva. Bien. Hay una causa. Esa generalmente no se medica, se cura con psicoterapia. Hay otro, esto desde cuando yo estudiaba hace 45 años, después decíamos la depresión segunda puede ser endógena, quiere decir no hay ningún motivo. Y esto es así generalmente. El paciente te dice, tengo todo para ser feliz, pero no puedo. Hay algo que me impide hacer lo que me interesa. Y esa depresión es bioquímica, inmunológica, metabólica. Y después nosotros decíamos hay un tercer tipo de depresión que es la sintomática, que es cuando la depresión es secundaria a otra patología. El cáncer de páncreas, la tuberculosis, tienen síntomas de el Parkinson, tienen síntomas depresivos antes que los síntomas específicos de su enfermedad. Ahora, antes decíamos eso, reactiva, endógena, sintomática. Hoy yo te diría, y está en todas mis charlas, las depresiones endógenas son todas sintomáticas. ¿Pero por qué sintomáticas? Porque la depresión debemos empezar a pensar, ya lo pensamos hace rato en realidad, que no es solo una enfermedad del cerebro, mucho menos de una psiquiatría de pronombres, ¿no? El ello, el yo, el super yo. La depresión es una enfermedad de todo el cuerpo. Todo el cuerpo se deprimen. Disminuye su funcionamiento el sistema gastrointestinal, el inmunológico, el respiratorio. En el gastrointestinal tenemos mucho de microbiota muy nuevo, ¿no? El neurológico, el cardiológico, todos se deprimen en su funcionalidad, incluido el cerebro. El problema es que cuando la depresión recién no es un problema, recién cuando llega al cerebro, el paciente tiene conciencia de que está mal. Entonces creemos que la depresión es solo cerebral. La depresión es sistémica, quiere decir abarca todo el organismo. Y hay que estudiar todo el organismo, incluidos biomarcadores de cánceres, incluidos interleuquinas inmunológicas. Vos pensás que con el COVID aumentó el 30% la cantidad de depresiones. Y esto es inmunológico, ni siquiera es solo porque el paciente no podía ir a trabajar o estaba encerrado. Por supuesto que el aislamiento también, pero el aislamiento aumenta el cortisol, lo cual además da problemas inmunológicos que son parte, y yo te diría que hoy en día los tenemos tan estudiados, son la mayor parte de lo que es la depresión. Bien. Y el tema de la proteína C reactiva, ¿por qué tiene tanta como influencia o podría preguntar, ¿determina un indicador de proteína C reactiva la depresión? Totalmente. La proteína C reactiva es un marcador inmunológico. Es como lo que todos saben que es la eritrosedimentación, que es como un marcador de que hay alguna enfermedad dando vueltas, sobre todo infecciosa. La proteína C reactiva indica que hay un patrón inmunológico dando vuelta. Y dentro de esos patrones inmunológicos, uno de los más importantes es la depresión. Incluso hay estudios, yo pido siempre proteína C reactiva, y hay estudios que indican como un rango de proteína C reactiva y la probable respuesta a un antidepresivo y no a otro. Por eso tampoco es solo la palabra, aunque es necesaria para la cura, no es psicoterapia o psicofármaco, es siempre psicoterapia y psicofármaco, pero es también y psicofármaco. Y el psicofármaco no puede ser elegido porque te convenció el visitador médico que vino antes de que este es el mejor. El psicofármaco tiene que ser elegido de acuerdo a las características clínicas y biológicas del paciente. Bien, bien. Y por ahí digo, ¿la depresión se considera que es hereditaria, según tu postura? Sí. A ver, un 10-15% de las depresiones son hereditarias, no hay ninguna duda. Pero hay otras enfermedades más hereditarias. La bipolaridad, y hay depresiones bipolares, es más hereditaria, 25%. La esquizofrenia mucho menos. Pero el problema, con lo que te estoy diciendo, es que se hereda, probablemente, no, seguro, la tendencia, la vulnerabilidad a la depresión endógena, pero que la expreses o no, como en todas las patologías, depende
de tus vivencias. Hoy sabemos que Ujú. los genes, que es la vulnerabilidad, son modificados por el ambiente, es lo que llamamos epigenética. O sea que, para hacerlo más fácil, vos podés haber nacido con todos los genes madre y padre para hacer una diabetes. Si nunca comes dulces, no vas a hacer la diabetes. Eso sería Entiendo. epigenética. En depresión pasa lo mismo. Y vuelvo a decir, como hay tantas enfermedades sistémicas que pueden terminar en depresión, eso no se sabe qué herencia tiene. Una diabetes produce depresión, una anemia, sin ir más lejos, produce depresión, y eso son otras vulnerabilidades. Por eso hay que estudiar al paciente. Ujú. Y ahí es donde un poco reivindicaba Freud con el tema de esta predisposición genética y la vivencia traumática infantil también, puede ser, ¿no? Que Totalmente. Yo ujú, digo, en las charlas, ¿no? sí, Segismundo al final tenía razón. La ujú, gente me mira como quién es Segismundo, pero él dijo muy bien cuando sí, dijo que uno tenía una genética y vivencias infantiles, traumáticas, y acá viene lo bueno de Freud, reales o fantaseadas. Puede ser que ajá, mamá me quiso mucho, pero yo creo que no. Eso daba una disposición. Esto es la segunda serie complementaria freudiana. Nemerov, el gran psico-neuroendocrinólogo, lo biologizó, si querés, le puso la palabra genética y al otro le puso experiencias traumáticas infantiles, y eso también da una disposición. Lo de las experiencias traumáticas infantiles lo hablamos siempre, porque depende de cómo te crió tu mamá, y esto no es mamá mala, mamá buena, pecho bueno, pecho malo, ujú, de Melanie, sino sí, que es, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si tu mamá, para cruzar la calle, venía en colectivos y te dejó cruzar solo, lo más probable es que vos desarrolles una psicopatía. Si tu mamá, para cruzar la calle, te agarró con la mano recontra transpirada y era ahora no porque viene el colectivo, ahora no porque se va a poner al lado del semáforo, es muy probable que desarrolles un fóbico. ujú. O sea que, mira, un ejemplo tan fácil como te dice cómo la mamá o la figura maternal que sea, influye en que se desarrollen o no patologías. Ujú. Y ahí recién también dijo esto de la fantasía, que también puede incidir, digamos, en el desarrollo de algún cuadro en una persona. Entonces yo quería saber si, por ejemplo, un antecedente de depresión en la familia, el hecho de la persona tener idea de que hay un antecedente de depresión en, no sé, en la madre, en el padre, puede funcionar como un factor de riesgo en sí mismo, como una especie de Claro, profecía autocumplida, más claro. allá de la predisposición genética. Totalmente. Por eso nosotros hablamos en genética de genética horizontal, mi abuela, mi mamá, mi papá, Ujú, y de genética transversal. La genética transversal son las conductas que yo aprendo. A ver, ujú, ¿sabés cuál sería el ejemplo más allá de bueno, la depresión también, porque la mamá que no se levanta de la cama, que no puede hacer nada y cuando lo hace se levanta ansiosa y el papá le grita porque no hiciste nada, eso es genética transversal, pero el ejemplo mejor de esto es la mamá que vive a dieta y la chica entonces hace una anorexia nerviosa. Tengo no vulnerabilidad genética, ok. por aprender que la comida es un pecado. Bien. Después tengo una pregunta que no la había pensado, pero le quiero decir respecto a esto de las conductas por ahí aprendidas. Eh, ¿Y hasta qué punto son útiles, si se quiere, los diagnósticos para una persona? ¿Cómo lo considera usted? Digo, porque a veces uno puede perpetuarse dentro de esa narrativa de lo que es un cuadro, dentro de lo que es un trastorno, dentro de lo que es una enfermedad y quizás también puede llegar a limitar el comportamiento de la persona y Sí. hacer lo que no salga de ese eje, si se quiere. En realidad sí, tenés razón y es muy buena pregunta. Eso es lo que Ujú. antes llamábamos etiquetar a la gente. Quiere decir ya darte un Sí. diagnóstico temprano. Eso era hace 50 años, yo me recibí hace 50 años, pero vos fíjate que ahora lo que tenemos claro, como en cualquier otra especialidad, que cualquier tratamiento depende de un buen diagnóstico. Entonces uno Ujú, tiene que hacer, aunque sea un diagnóstico presuntivo, y avisarle al paciente que la evolución y la respuesta al tratamiento puede hacer que ese diagnóstico presuntivo se confirme o no, pero el paciente se alivia sabiendo que tiene un diagnóstico, ujú. cosa que con el psicoanálisis no pasa. Y cada vez que el No le paciente gusta el dice, psicoanálisis. claro, cada vez que el paciente dice, no, esto no me funciona, es interpretado como una resistencia
y entonces el paciente se siente culpable. Pasa lo mismo, ¿sabes qué? Viste que yo hablo de cualquier cosa. Pasa lo mismo, y yo la critico mucho con otra de las psicoterapias de moda que se basan en la psicología positiva. Es decir, no hables de lo Sí. negativo, sentite Dios más o menos. Y Ujú. entonces el paciente se siente peor porque se siente culpable de no poder estar siempre en Sentirse bien. positivo. Y Sí, sí, sí. además, igual que hay un psicofármaco para cada persona, hay una psicoterapia para cada persona. No todo el Ujú. mundo es para psicoanálisis, mi opinión es que muy poco, pero mucha es para psicoterapia cognitiva, psicoterapia basada en procesos, esta psicoterapia positiva más o menos, la dialéctico-conductual para los pacientes border, o sea que hay target de psicoterapias, no solo de psicofármacos. Yo últimamente estaba escuchando mucho y me parecía muy, muy interesante porque por ahí yo lo había descartado, pero por la misma inercia de decir, bueno, esto es muy antiguo y es reduccionista, pero el conductismo radical. Ah, sí, La verdad es claro. que estaba escuchando y en profundidad y la verdad que no he encontrado grandes argumentos como para decir esto no funciona. Por eso es que le preguntaba y le decía recién que cuando mencionó el tema del aprendizaje, por ahí mediante la El observación. aprendizaje en la psicoterapia lo describió Skinner, que fue uno Ujú, de los primeros conductistas. Y una de las terapias mejores, y subrayo, negrita, subrayado, mayúscula, para los ujú, TOCs que tienen compulsiones es el conductismo. ajá, Sí o sí. Ahora, vos no le podés hacer conductismo a una señora de su casa, no sé qué decirte, que se deprime, porque se va a deprimir más. Esa tiene que ir a terapia interpersonal, terapia cognitiva, saber qué le está pasando. Pero el conductismo para los TOC es maravilloso. Otro de los conductistas había refutado teorías freudianas poniendo Juanito y los caballos, que era de Freud, poniéndolo en el conductismo y logrando revertir conductas en ratones con estímulos diferentes. ajá, Entonces uno diría, claro, pero la gente no es ratón, pero aunque sea claro, la base de las compulsiones y los impulsos errados de los TOC son alteraciones en los ganglios basales del cerebro. Los ganglios basales del cerebro son de lo más primitivo del cerebro. Los ratones lo tienen y nosotros lo tenemos. O sea que el ujú, conductismo está actuando ahí. Después elaborá, ¿no? Después pensá qué más necesita este hombre, cómo hago para que vuelva a tomar una vida normal. Un paciente, yo he tenido muchos, que se lavan 45 veces las manos, uno encima quería una pastilla de jabón nueva cada vez, otro que dejaba de respirar hasta que se desmayaba por la hipoxia. Todos esos ujú. no tienen tiempo de ir a un diván 3 veces por semana porque se mueren con Sí. los síntomas que tienen. Sí, yo creo ahí, y venía pensando en esto, porque a veces realmente encontraba cierta similitud en algunos conceptos del psicoanálisis y en algunos conceptos del conductismo. Me acuerdo del caso este de Pequeño Albert, que era que condicionaban al Ese, niño con ese. la fobia, y después esa fobia, ese temor al ratón, se trasladaba a lo que era un peluche, a un conejo, a un tapado. Y digo, bueno, Freud por ahí también, bueno, en el psicoanálisis se habla de que a través de una cadena asociativa, un trauma o algo que estaba presente en el ambiente en algún momento desagradable también puede hacerme recordar a ese objeto, aunque en apariencia no tenga nada que ver. Totalmente. Eh, De eso no dudamos, ¿eh? Y ujú, los psicoanalistas te dirían cambian de caquexia si uno le saca alguna. Pero ¿sabés sí, cuál es el problema? El psicoanálisis es excelente como teoría. Ahora en la práctica, ¿qué hacemos? Siempre decimos lo mismo, Segismundo estaría a nuestro lado. Yo soy presidente seguramente. emérita de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y a Segismundo lo tendría al lado mío. Ujú. Porque era neurólogo Segismundo, ¿eh? Sí, sí, O sea sí, que sí, sí. jamás decidió que el cerebro no era. El problema son los posanalistas, que no miraron el cerebro, que se quedaron con la psiquiatría de pronombres, como te dije antes. Es más, yo recuerdo hace poco me habían dicho, fíjate uno de los primeros escritos de Freud que era una psicología para neurólogos, creo que Sí, así se llamaba el texto, sí, se y es llama como así que el él libro. quiere explicar absolutamente todo a través de las neurociencias y creo que por ahí es donde después Claro, se va Freud era alumno abriendo de ahí. Charcot. Charcot es uno de los neurólogos más famosos de la historia. Y Freud era su alumno. O sea que era neurólogo y aprendió neurología. Lo que Ujú. pasa que no había todos los conocimientos que tenemos ahora como que pudiera para poder imbrincar todo con todo. Y ahora voy a traerle otra pregunta en un seminario este que estaba en YouTube. Usted comentaba que su padre y su madre eran psiquiatras
también, Sí, pero que tenían distintos marcos teóricos y que uno estaba tal más del cual. lado de, si se quiere, Sí, de yo la pastilla y acuerdo otro de la palabra. que lo dije incluso Eh, en una entrevista. sí, Papá era absolutamente biologista, tal vez en exceso, fue director adjunto del Moyano, fue fundador de la segunda cátedra de psiquiatría, fue fundador de la cátedra de psiquiatría infanto-juvenil, años dedicado al hospital. Mamá era psicoanalista de consultorio, pero psicoanalista existencial. Y yo ajá. siempre digo como que es más Rolomei, es otra escuela, no es solo freudiana. Ni yo sé cómo me acuerdo de todos estos hombres. Bueno, y lo más gracioso era que yo pongo en ese reportaje, las cenas en mi casa eran que mi papá decía, Elida, no me jodas que la palabra puede curar, y mi mamá decía, y una pastillita nunca te va a sacar de un estado psiquiátrico. Así que bueno, y yo soy mecha de los dos, tiendo más a ser biologista porque sabemos muchísimo más. Te digo, te confieso algo, yo soy brillante en lo que hago. Ves que Ujú. humilde no Lo soy nada. veo, O sea que lo veo. doy un montón de charlas. Y cuando doy charlas y me premian, etcétera, siempre digo, esto papá se lo está perdiendo, que se murió en el 2000. Se Ajá. descubre un nuevo neurotransmisor, se descubre un nuevo cableado cerebral, se descubre que la microglía del cerebro es tan importante como los macrófagos de afuera, se descubre que hay un montón de patologías, no solo psiquiátricas, que dependen de la mitocondria. Nosotros decíamos todo era el núcleo de la célula. La mitocondria es una organela, está no en el núcleo, sino en el citoplasma, Sí. pero la mitocondria es la bolsita de energía de las células. Y hoy está estudiado la mitocondria en fibromialgia, en depresión, en un montón de patologías, por supuesto, en todas las neurodegenerativas, como si fueran enfermedades de la mitocondria, ya ni siquiera del centro de la célula. Más Ujú. Qué animal interesante. todavía. Y ahí, yo, para hilarlo con esto también, de esta disputa, entre comillas, que había entre estas dos posiciones de su madre y su padre, ¿qué efectos cree que tiene usted la palabra en el organismo, en la persona? Sí tiene, Ujú. absolutamente tiene, ¿eh? O sea que la palabra modifica neurotransmisores. Esto Sí. nadie lo duda, nadie. Por eso no es psicofármaco solo, es psicofármaco y psicoterapia. Ahora, el tiempo en que la palabra logra modificar neurotransmisores es mucho mayor que los 15 días de un psicofármaco. Pero por eso y para que uno no tenga que estar además con el psicofármaco toda la vida. Puede Ujú. modificar conductas de acuerdo a lo que habla con un terapeuta avesado, ¿no? No con un terapeuta chanta, de los cuales hay muchos. Psicofármaco. No te funciona, le darás una segunda oportunidad al médico. Después cambias de médico. Si una psicoterapia no te funciona y el terapeuta te dice, como te dije antes, una resistencia, creas dependencia con el psicoterapeuta. Recién con lo que mencionó también de la psicopatía, después me gustaría hacerle una preguntita más, pero el trastorno límite de la personalidad, ¿cómo lo entiende hoy? ¿Hay mayor predisposición genética? ¿El ambiente puede generarlo más sin haber una predisposición genética? ¿O cómo lo entiende hoy? El trastorno límite de la personalidad, yo te diría que lo más llamativo es la sensación de abandono temprano que tienen la mayoría son mujeres. Quiere Ujú. decir, otra vez, reales o fantaseadas, mamá nunca me dio bolillas, lo que los ingleses llaman neglect, ¿no? O sea que es tan importante en la formación de la personalidad como el abuso. El abuso es sin hablar de abuso sexual, ¿no? Abuso de sobreprotección, del otro lado está el neglect. Me da lo mismo lo que hagas. En el neglect generalmente da una predisposición, otra vez transversal, no horizontal, al trastorno límite. En el trastorno límite hay un montón de distintas esferas de síntomas. Está la esfera de la hostilidad, que puede ser hacia afuera, ¿no? Sí. Furor, broncas, pero puede ser hacia adentro, me lastimo, me corto. Si bien hay nuevos estudios, nuevos, 10 años, que muestran que estas chicas, estoy mezclando todo, pero igual queda, tienen ¿Se menor entiende? nivel de endorfinas que nosotros. ¿Qué son las endorfinas? Las sustancias son opioides de dentro de nuestro cuerpo Sí. que nos hacen no sentir dolor. Ellas, perdón, tienen más endorfinas que nosotros. Quiere decir más, no menos, más. Quiere decir que se cortan y sienten menos dolor que nosotros. Por eso pueden seguirse cortando. Eso sería otra vez la explicación biológica, no a por qué se cortan,
a por qué se siguen cortando sin dolor. ¿Por qué Ujú. se cortan? Acá sí hay una explicación que es más psicológica, pero es divina. Es como que sentir cierto, menos ya dije, pero cierto dolor externo, le saca el dolor interno. Que es Ujú. cuando nosotros, yo tengo charlas donde digo cada uno de las esferas sintomáticas de los border, a qué neurotransmisor, a qué parte neuroquímica, a qué parte inmunológica pertenecen, se pueden explicar, no pertenecen, nada es 2 más 2 es 4. Sin embargo, la sensación de vacío afectivo no tiene connotación biológica. Y es Ajá. ahí donde más actúa la psicoterapia dialéctico-conductual, que es sí o sí para las pacientes border. Bien. Y ahí en esta especie de caos emocional que puede sentir una persona con trastorno límite de la personalidad, ¿puede venir de ahí que se diga que hay falta de empatía porque lo que la convoca a esta persona es su caos emocional que impide que pueda fijarse en el afuera? ¿O es porque ya hay como una Totalmente, es cuestión? brillante lo que dijiste. En la Ujú. próxima clase lo digo. Pero Ok. ¿sabés qué? De verdad, que es así. Si nunca saben ni ellas mismas qué son ellas mismas, Ujú. ¿entendés? Un No hay una esquizofrénico. delimitación. No hay una delimitación. Un Claro. esquizofrénico está con su delirio, no te digo que está feliz, pero no le importa vincularse con el otro, pero no pasa por antipático, por caótico, porque las border un día son una cosa, el otro día son otras, pero no porque sean, a ver, no porque psicopaten al otro, porque Claro. realmente no pueden procesar sus emociones para que les salga empatía, para que les salga ponerme en lugar del otro. O sea que es Ujú. terrible, de verdad que ser border tiene que ser terrible y es la patología que más aumentó en los últimos años. Los muy psicologistas te dirían es porque las mamás trabajan y yo creo que pasa más allá de eso. También, Ujú. mirá donde hay estudios, ¿no? Comidas ultraprocesadas, Sí. las comidas ultraprocesadas que comimos todos de chicos y que uno trata de que los chicos no coman. Esas dan predisposición a personalidad border. Otra cosa, del otro lado, la falta de vitamina B12. Si uno no come carne, no tiene vitamina B12, con lo cual hay que suplementarse con B12. Muy pocos pediatras o eviatras hacen esto. O sea que si, Ujú. y la B12 te dicen, ¿no? Las chicas, estamos en otro tema, pero igual te dicen, yo no como carne, pero incorporo hierro, grupo M, incorporo hierro por medio de soja, por medio de garbanzos. Eso no se absorbe si no hay vitamina B12. Muy Entonces, eso es lo que interesante. te decía antes. Hay un montón de cosas metabólicas descubiertas hace poco que los médicos ignoran. No, 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 la verdad que muy, muy interesante. Y yo cuando realmente la empecé a escuchar a usted, es todo un sistema en el cual hay que trabajar Claro, para abordar un caso a todo el ¿sabés qué? Yo organismo. siempre digo lo mismo, ¿no? Normalmente la gente se hace hemogramas todos los años. Sin embargo, Ujú. mis colegas psiquiatras, muchos viene alguien que dice, estoy tirada en la cama, no puedo salir, no puedo dormir, no tengo ganas de comer, estoy adelgazando porque no como, y no son capaces los que son médicos, y los deberían, si no los que son psicólogos, mandarlos a un médico, a hacer un hemograma. Yo tengo un trabajo publicado con 10 personas con anemia, que cuando vinieron con el hemograma se le fue la depresión con hierro y ácido fólico, sin ningún psicofármaco y sin psicoterapia. Ujú. Hipotiroidismos que dan síntomas de depresión, Cushing suprarrenal que da síntomas de depresión. Eso sale en los análisis que te pide cualquier médico. No hablemos otra vez de los biomarcadores, sino cualquier médico tiene que descartar otras enfermedades. Ujú. Y ahí vuelvo, ya le hago dos preguntitas más y la dejo libre. Esto que hablamos de la empatía. La empatía, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, decimos esto que puede deberse al caos emocional, y digo, en una persona que tiene un trastorno de la personalidad antisocial o psicopatía, eh, ¿qué pasa ahí con la empatía? ¿Tiene que ver con una cuestión, una predisposición biológica, con un aprendizaje? A ver, sí, absolutamente, pero es más que nada con un aprendizaje. Hay algunas familias de psicópatas, pero, como Ujú. siempre te llevo a la biología, Sí. la corteza que nos hace
se llama social, porque nos hace inhibir los impulsos en aras de bien común. Y ahí está la empatía, ¿no? O sea que si yo Ujú, tengo acá una pizza y los dos tenemos hambre, si yo fuera un psicópata me como toda la pizza y me cago en tu hambre. Si ujú, en realidad no soy un psicópata, te diría, como vos sos hombre, a lo mejor necesitas más alimento que yo, comete 3 cuartos de pizza. Mentira, yo no, porque soy una gordita renegada. Pero, esa corteza orbitaria se llama, o del yo social, se termina de mielinizar, las neuronas no, es el cableado en las neuronas, o sea que es lo que hace que las neuronas funcionen, si no estarían ujú, muertas las neuronas sin mielina, a los 3 años de edad. Quiere ujú. decir que recién a los 3 años yo tengo conductas sociales, y eso uno lo ve. Sácale un juguete a un chico antes de los 3 años. Es un psicopatita porque todo lo mío es mío, pero cuando se Ujú. termine de milinizar esa corteza, aprende a compartir. El juego aparece después de los 3 años, el juego en grupo. Si se miliniza, viene esa corteza, que se miliniza por cariño, mimos, alimento, porque no es lo mismo una mamá que da muchos mimos, pero que el chico no tiene que comer, no come proteínas, ¿eh? Que es un Ujú. problema de todo este tiempo y de este país. Pero bueno, más allá de eso, si esto no se miliniza, no hay empatía, hay conductas psicopáticas y más te digo, el Paco, ya nos metemos en todos los temas, el Paco lo primero que destruye es la corteza orbitaria. ¿Por qué? Porque destruye primero que nada a las cortezas últimas en formarse. Ajá. Entonces, si naciste con poca corteza orbitaria y encima, como no hay límites, como no hay empatía, como no hay educación social y como no hay alimento, consumís Paco, ya está, tenemos un delincuentito. Entonces, ¿cree que en algún punto cuando se llega a esa situación es irreversible y hay una imposibilidad de poder trabajar en la empatía de alguien que ha sido diagnosticado con trastorno antisocial de la Antisocial. personalidad? El trastorno antisocial en teoría no se puede diagnosticar hasta los 18 años. Ujú, Pero en realidad cuando yo veo a un padre que me trae un chico que por decirte ahoga a los gatos, lo he tenido, ¿eh? sí, O tiene actitudes de furia con el hermano, yo digo, no le puedo decir que sea un psicópata o trastorno antisocial, pero está juntando fichas. O sea que es como un claro. juego que algún día va a llegar. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Tomar, maternalizar y darle a ese chico para que su corteza orbitaria vuelva a crecer, no perfecto pibe todo lo que haces, sino darle otros caminos para que genere cierta conciencia social. Después de los 18 años, yo creo que no puedes hacer nada. Yo a los padres cuando dicen no, y por supuesto que hay cosas que se medican de la psicopatía, ¿no? Los impulsos se medican, pero uno le dice, ¿quiere que lo agarre yo hoy o la policía a los 17? Ujú, entiendo. Bueno, y acá creo que se relaciona un poquito con la última pregunta que le voy a hacer y es acerca de la neuroplasticidad. Sí. Yo recuerdo que en una de las diapositivas que usted tenía era, básicamente salía algo así, cambia mente, cambia el cuerpo, cambia Ah, la sí, mente, puede claro. ser. Y me hizo acordar a una frase que realmente no me acuerdo dónde la leí, que era como que el hombre se creó a sí mismo. Sí, Una cosa así, digo, en el desarrollo de ciertas habilidades o herramientas que necesitaba en un determinado momento, fue como cambiando su organismo, su cuerpo, su sí, cerebro. sí. Y entonces Por a eso es lo que empezar, iba su el, pulgar. su Para usar pulgar. herramientas precisamos Ajá, que el pulgar se doble. Que los monos el pulgar no se dobla. no No sabía. sé si fue Neandertal o quién el primero que dijo, si trato de doblar el pulgar puedo agarrar algo. O sea que estos Ujú, sí son fenómenos de neuroplasticidad. Neuroplasticidad quiere decir que el cerebro se va remodelando de acuerdo a lo que necesita en ese momento. Sería algo así como las neuronas que no sirven, que no tuvieron función, se mueren y las demás se desarrollan más y se conectan más. Entonces, por eso yo digo que si cambias la mente, perdón, si cambias el cerebro, cambias la mente. Para mí la mente es el cerebro sí. en unión a la cultura. Pero al revés también es cierto. Si cambias el cerebro, cambias la mente. Y si cambias la mente con los que te rodean, llegas a cambiar el cerebro. Por esto la neuroplasticidad. Ujú. Y Por eso ahí, podemos desarrollar empatía, como te dije, en algunas psicoterapias. bien, y ahí es donde yo quería enlazar esta pregunta, que es la última, con el tema de, si se quiere, es como una profecía autocumplida que hay acerca de la vejez o el envejecimiento. Digo, Sí, uno a veces cree que la vejez puede ser
una limitación para realizar ciertas actividades, para estar bien, para sentirse bien, para poder disfrutar incluso de la vida. Es decir, como que hay una mala concepción acerca del envejecimiento. Entonces, digo, no es esa misma concepción la que puede hacer perder ciertas capacidades y uno con neuroplasticidad puede seguir aprendiendo genuinamente. Totalmente. Por eso todos tratamos que los viejitos en los geriátricos, yo ya soy viejita, 70 pirulos, pero que en los geriátricos aprendan sobre todo tareas manuales. ¿Por qué tareas manuales? Porque son las que nunca por ahí tuvieron. Entonces, si vos vas a un geriátrico, te sorprenderías de la cantidad de hombres que están tejiendo, porque eso hace que aumente la neuroplasticidad en lugares del cerebro que pueden reemplazar, comillas, a las neuronas que se murieron, porque uno estimula otras cosas. Ajá. Es increíble, pero por ejemplo, yo no lo hago, pero una de las conductas que uno tendría que hacer para tener un cerebro más neuroplástico es empezar a lavarse los dientes un día con un lado y otro día con una mano y otro día con otra mano, para desarrollar sistemas Lo voy a motores hacer. distintos. Lo voy a hacer igual. Hacelo, yo trataría. Pero a ver, yo tengo 70 pirulos, casi dejé de atender. Vida académica online nada más, pero acepto este tipo de reportajes porque me mantienen ágil. Ujú. Qué bueno. Bueno, Andrea, la verdad que ha sido un enorme gusto que pueda estar acá y poder conversar acerca de todo lo que usted conoce.